Bien, sean todos bienvenidos a esta nueva conexión que tenemos de esta semana, ¿cierto? La tercera semana ya, en la tercera parashot, que son porciones que se le llama en español parashá, en hebreo parashot en plural, ¿cierto? Porciones. Y en la tercera ya vimos en la primera cómo fue la creación de la tierra, ¿cierto? O la bajada de Adán a este mundo. En la segunda de Noah o de Noé, ¿cierto? Cómo aumenta la maldad, la, la promiscuidad, todo lo que se vivió en esos tiempos, ¿cierto? La maldad cómo subió y las razones por qué y cómo Dios eliminó con un diluvio, ¿cierto? Con el diluvio que eliminó de esa forma espiritualmente en cuanto a esa desconexión en general, porque era casi toda la generación, el único que halló gracia fue Noé, Noah, y pudo salvarse él y su familia en un arca. Todo simbólico, significando muchas cosas espirituales, el arca significando la misma Torá, o sea, refugiarse en la Torá para no inundarse de estas emociones, esta inestabilidad que hay siempre que hemos aprendido como nosotros en Kabbalah, ¿cierto? Y ahora, pasando ya a esta tercera porción de esta tercera semana que inicia un nuevo ciclo para un año nuevamente estar estudiando de la Torá. Estamos en la parashat o en la porción Lej Lejá, que está en el Génesis capítulo 12, ¿cierto? Capítulo 12 y comprende hasta el capítulo 17 hasta el versículo 27. Eso es lo que es en cuanto a todo lo que comprende el número de aliadas, ¿cierto? De porciones, de capítulos que hay dentro de una porción. O sea, muchas enseñanzas, se dice que esta es una de las parashas que tiene mucho, muchas perlas, mucha riqueza en cuanto a enseñanzas espirituales que hay aquí. Ya empezamos a conocer a Abraham, ¿cierto? Primero que se llama Abraham, después Abraham, vamos a conocer más por qué significa eso y estamos en esta parashat junto a los comentarios de Rebbe Nachman de Breslau, ¿cierto? Este gran sabio que, como vimos en la primera parashat de introducción, que vivió 38 años y dejó una gran enseñanza en esta tierra y así a sus discípulos y a todos los que le siguen, esa gran sabiduría que le acompañó. Entonces, capítulo 12, el primer versículo dice así en la Torá: Abraham parte de Ur, de los caldeos, o sea, de Caldea, hacia la tierra prometida. Dice que Hashem, o Dios, como se traduce, le dijo a Abraham: vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, quiere decir que asume el desafío. Dice, libérate de todo aquello que te mantiene atado. Es una enseñanza que se va a tomar mucha importancia aquí. Y accede a un nivel espiritual superior. O sea, vete para ti, para tu propio beneficio. También dice en el versículo 2 que haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga, yo maldiciré y serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. La traducción dice todas las naciones, pero dice las familias. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es como una familia. Y la persona que no quiera pertenecer a la familia no será bendecido. Entonces dice después, Abraham partió como le había dicho Hashem y Lot fue con él, su sobrino, ¿cierto? Abraham tenía 75 años cuando salió de Haram y Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot con todos los bienes que juntaron y todas las armas que hicieron en Harán, que también tiene un significado, y salieron hacia la tierra de Canaán o Canaán, como se traduce, y llegaron a la tierra de Canaán. Eso es más que nada lo que habla y lo que dice
la Torá en sus versículos, ¿cierto? Para ir viendo más o menos lo que es como a modo de base de lo que vamos a hablar. Y vamos a ver también en esta sección de la Torá de esta semana, aprendemos la historia del viaje de Abraham, ¿cierto? A la tierra de Israel, porque él estaba en Ur, que es una tierra más al oeste, o al este en este caso, sí, al este, y, y las pruebas y tribulaciones, ¿cierto? Por las cuales él y su esposa pasan una vez que llegan a la Tierra Santa, como se le llama, que es la tierra de Israel, en ese tiempo Canaán, y después cambia de nombre más adelante, mucho más adelante se ve eso. Entonces se le llama a Abraham como el pilar del mundo, o sea que tenía que llegar este hombre para que el mundo se pudiese equilibrar, o sea, comenzando con él, sus hijos, sus nietos y así todos los patriarcas que de él nacen, de su descendencia, se le llama el pilar del mundo, o sea, la base del mundo. Dice que él defendió la verdad de la fe en un solo Dios frente al mundo entero. Por eso que es importante que lo que vemos nosotros de seguir las enseñanzas de un solo Dios, un monoteísta, y no como algunas otras religiones que inventan más dioses o algunas mitologías, ¿cierto? Podemos ver mitologías nórdicas, egipcias, griegas, romanas, que tienen muchos dioses para cada cosa. En cambio, aquí fue Abraham, el primer hombre, el cual se dio cuenta, por decir así, el Midrash lo relata, que cuál era el verdadero Dios y que era único, porque él empezó, Abraham era un astrólogo y empezó a mirar el primero de día, vio el sol, muchos pueblos en ese tiempo adoraban al sol, tanto como los egipcios, por ejemplo, el dios Ra, que era el dios sol, pero Abraham vio que por la noche se escondía, entonces un dios que se le escondía no le servía. Por la noche miró la luna, dice el Midrash, y la luna también se escondió y en fases, a veces noches que no salía. Entonces también rechazó ese Dios que muchas personas también lo adoraban, muchas comunidades o civilizaciones de aquellos tiempos. Entonces él llegó a la conclusión de que tenía que ser alguien más que creó eso y él dice que defendió la verdad solo frente al mundo de un solo Dios, ya que durante toda su vida todos los demás adoraban ídolos, con decirle también que el padre de Abraham, Terah, ¿cierto? Él era un fabricante de estatuillas, de ídolos, ¿cierto? Y muy reconocido en esos tiempos, muy idólatra también. Entonces, él estaba rodeado de este tipo de cosas. Por eso se le llama padre, porque él impulsó desde un principio el, la creencia de un solo Dios. Entonces, si usted puede ver en la historia, todas las principales eh, religiones que existen, por ejemplo, el judaísmo, el islam y el cristianismo, todos reconocen a Abraham como el padre, ¿cierto? Aunque más adelante se distorsionan se dividen, ¿cierto? En otras cosas, por ejemplo, Ismael para un lado, Isaac para el otro y así, pero todos ven a Abraham como el padre, ¿cierto? Por eso se llama Abraham de Ab Padre. Vamos a ver también, vamos a proyectar en un ratito lo que significa el nombre, ¿cierto? Entonces, con la luz de Abraham comenzó una nueva era en el mundo después de casi 2000 años de idolatría e inmoralidad. ¿Cómo se convirtió Abraham en el pilar del mundo? ¿Cómo fue que obtuvo el mérito de ser el primero de los tres patriarcas principales del pueblo judío? Como Abraham, Isaac y Jacob, son los que siempre se nombran, en la Tanaj lo nombran en cada momento, el padre, el hijo de tus padres, Abraham, ¿cierto? O el Dios de tus padres. También siempre se repite eso y nombran a estos tres patriarcas que conforman el equilibrio entre los tres de amor, de rigor y el equilibrio, el cual es Jacob, hace el equilibrio, ¿cierto? Abraham
representa el amor, Isaac, el rigor, ¿cierto? La justicia, y Jacob es el hombre ya corregido, el cual se equilibra dentro de entre estos dos. Y desde ahí nacen las 12 tribus de Israel, que son también tienen su significado más allá. Pero todavía no vamos a hablar de eso porque todavía no llegamos donde ya en unas semanas más iremos a llegar hasta donde están estos hombres, estos sadik, estos justos. Y entonces el primer versículo de la lectura de la Torá nos da muchas pistas y Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El capítulo 12, ¿cierto? Lej leja también puede traducirse como vete a ti mismo, ¿cierto? Te enseña que basándose en este versículo, que todos sus viajes en la vida tienden a ser hacia ti, o sea, con importancia a ti mismo. Emprendes algo, es con importancia a ti. Obviamente, el caminar ayuda además, como lo vamos a ver con Abraham también. Y solo hacia ti, lo que significa descubrir el punto esencial de la verdad, que es quién realmente tú eres. El propósito. Entonces, la verdadera esencia de una persona es su alma, o su neshama, como se dice en hebreo, es el alma. Y el Rabí Nachman de Breslo dice que cuando una persona dice yo o mí, ¿cierto? Mi en inglés también, o yo, se está refiriendo a mi alma, yo soy mi alma y no mi cuerpo. Cuando alguien te pregunte por ahí, espiritualmente, porque entre personas que no entienden no lo van a percibir de esta forma, siempre cuando tú veas quién eres en realidad, independiente de lo que te desempeñe, de tu profesión, de lo que sea, siempre tú tienes que tener conciencia de que tú eres un alma, no que eres un cuerpo con alma, sino un alma primeramente dentro de un cuerpo. El cuerpo es un recipiente, solamente una vasija que está alojando lo espiritualmente que tú eres, ¿cierto? Nosotros somos principalmente un alma. Entonces, el alma de la persona, de cada persona, es una porción de Dios en lo alto, que es la esencia de la verdad. Eso lo enseña el Likutei Alajot, las leyes de robo, en la quinta enseñanza. Hashem le estaba diciendo a Abraham y a toda su descendencia por todas las generaciones que vayan dentro de sí mismo en todas sus experiencias y pruebas en la vida, ¿cierto? O sea, cada experiencia, cada cosa, cada situación que te sucede en la vida, en tu familia, en tu trabajo, los que estudian en el colegio, donde sea, que vayan, ¿cierto? Cada situación que usted vea, usted siempre tiene que asimilarla con su vida espiritual, porque no hay situación que usted no viva que no va de acorde a algo que le esté sucediendo espiritualmente. Claro, por eso Dios hizo esta vida en esta tierra, para que nosotros podamos de alguna forma descubrirla con nuestros actos, con nuestras situaciones. Por eso es la importancia del Midrash cuando habla de situaciones cotidianas para hacer reflejar algo espiritual de cada uno de nosotros. Aquí no queda exento nadie. Todas las personas están eh, envueltas en cada una situación que acompañan, que las puede usted referirse eh, como analogías para su vida espiritual. Muchos ejemplos usted puede ver acerca de esto. Entonces, la búsqueda en descubrirte a ti mismo o la luz de tu alma, que es esencialmente una porción de Dios en este mundo, ¿cierto? Es la manifestación de Dios en este mundo, lo que tú haces, obviamente de la forma correcta. La luz de tu alma que tú proporcionas en este mundo es como Abraham logró convertirse en una luz tan brillante en el mundo e incluso convertir a muchos no judíos o que no eran de las enseñanzas que Dios había dado a este pueblo, debido a que vivió toda su vida de acuerdo con este versículo y siempre se preguntó cuál es la verdad, cuál es el propósito de la vida. Miró dentro de sí mismo para descubrir la verdad y descubrir quién era él realmente. No miró al mundo exterior porque el mundo entero vivía en oscuridad y espiritual y inmoralidad.
Entonces, por eso él hallaba raro de que toda la gente a su alrededor se comportara de tal forma y él no. ¿Por qué? Porque él ya había sido elegido, incluso desde la creación, se dice que en la tierra fue hecha para esperar a este Sadik, a este justo, a este Abraham. Entonces, se habla de Abraham al comienzo de esta segunda parte del Likutei Moharan, ¿cierto? Dice que basándose en este versículo del profeta Ezequiel, Abraham era uno, en el capítulo 33, dice que Abraham servía a Dios solo por ser uno. Esto significa que no se fijó en absoluto en lo que hacían los demás. En cambio, vivió como si fuera el único en el mundo. El Rabí Nachman concluye que nosotros también necesitamos vivir con esta enseñanza para superar obstáculos que encontramos en el camino, para descubrir quiénes somos realmente. O sea, si no salimos de nuestra tierra, de la casa de nuestros padres, espiritualmente, no que usted hoy día, si vive con sus padres, se arranque de... No, no está hablando sobre eso, aunque sería bueno hacerlo, pero en esta porción no se refiere a esto, es algo más allá. El padre de Abraham, Terach, era un idólatra, o sea, arrancar de lo que hacía su padre, arrancar de la idolatría, irse para sí mismo, ¿no? Porque ese ha sido muy fácil que la porción hubiese empezado solamente lej, que significa vete, pero la porción inicia con la palabra lej, leja, o sea, vete para ti. Entonces, tiene un significado diferente y las traducciones no le hacen hincapié a la traducción original, al escrito original. Solamente dice vete de tu tierra, pero no dice vete para ti. Por eso es importante cuando usted estudie la palabra o cualquier cosa que quiera ver en la Tanaj, siempre vaya al original, siempre vaya a lo que dice, porque tiene un significado y los sabios han podido descubrirlo con esta luz que Dios mismo les da. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros también con esta enseñanza en nuestras vidas? Es una pregunta que va de la mano con lo que estamos aprendiendo. Y entonces se dice que por lo tanto realmente necesitamos mucha plegaria y conversación con Dios mismo y palabras de verdad, hasta que una persona merezca acercarse siempre a esta verdad esencial. Por lo tanto, podemos cumplir con el versículo de Lej Leja, ¿cierto? Vete para ti, a través de la plegaria y dándonos un tiempo tranquilo y personal para reflexionar sobre nuestras vidas y rezar y orar y hacernos estas preguntas. ¿Quién soy yo? Como los filósofos. ¿Dónde estoy en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces necesitamos un tiempo esencial para escuchar nuestra propia voz, la voz de nuestra alma, ¿cierto? Que nos está enseñando el camino especial, ¿cierto? Que debemos recorrer en la vida. Así como Abraham escuchó la voz de su alma diciéndole que todos los ídolos que veía a su alrededor no eran la verdad. Todos y cada uno de nosotros fuimos traídos a este mundo para aportar algo único y especial. O sea, nadie queda afuera. En estos tiempos fue Abraham, pero nosotros todos provenimos de Abraham. Y cada vez que llegamos a esta época del año y leemos estas porciones que cuentan la historia de Abraham, siempre nos emociona releer su historia y conectarse con esa luz de fe que trajo a este mundo que estaba en oscuridad. Abraham encontró la fuerza interior para ir con la verdad, a pesar de todo lo que vivió y escuchó afuera, y también le confirió este mismo poder y valor a toda su descendencia. Esa fue la razón, es como la moda de introducción de lo que se habla acerca de esta para allá Lej Leja. Dios le dijo a Abraham, vete a tu tierra y al lugar de tu nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces Dios le ordenó a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré sin decirle cuál era esa tierra. Esto es importante porque cuando usted siempre quiere dirigirse a algún lugar, no, ya diciendo voy a ir a tal lugar, ya sabe el destino. Pero en este caso a Abraham se le dijo, por medio de Dios, vete que yo te mostraré cuál era esa tierra. Entonces,
¿Cómo entonces pudo saberlo Abraham? Él evaluaba siempre la naturaleza espiritual de cada territorio por el cual iba pasando hasta que en la Tierra Santa, ¿cierto? Que era Canaán en ese tiempo, pudo experimentar directamente la providencia de Dios, ¿cierto? Ese fue el salir a ojos cerrados, sin un destino, pero sí reconociendo que el Dios verdadero iba a estar dirigiéndole sus pasos. Entonces Dios envió a Abraham a la Tierra Santa, pues el mérito de ir a la Tierra Santa es bueno para tener hijos, ¿cierto? Sabemos, ya conocemos la historia de que Abraham era una persona mayor, su esposa Sara también, y no podían tener hijos. Sara era estéril, pero el mérito de llegar a esta tierra era el mérito para tener hijos, para que pudiera tener descendencia. Dios le prometió, yo voy a hacer de ti una gran descendencia, una gran nación. Entonces, ¿cómo lo podía hacer si no tenía hijos? Entonces, la Tierra Santa también es un lugar para la plegaria. Sin embargo, la plegaria dicha en cualquier otro lugar también es buena para tener hijos. Y eso no es por causa de la tierra, sino porque causa del que tú confíes en aquel que te está dirigiendo. Entonces, Abraham representa el alma de la persona que desea vivir, servir a Dios. Tal persona debe dejar atrás su tierra o su materialismo, en este caso, viéndolo espiritualmente, su lugar de nacimiento, que quiere decir sus placeres sensuales o sensoriales, ¿cierto? Y de la depresión, e incluso la casa de su padre, que lo que trata es de la familia, que trata muchas veces de detener el servicio a Dios. Muchas veces pasa en algunas familias que tú encuentras la espiritualidad o algo que te está llenando, algo que te está edificando, y muchas veces viene de tu misma casa el obstáculo. Entonces, después de estos libres de este tipo de cosas, que era el materialismo, ¿cierto? Los placeres y la idolatría y todo eso que permanece en la casa de su padre espiritualmente, ¿cierto? Él puede viajar a la Tierra Santa, a la santidad, ¿cierto? Al lugar en donde reina la suprema alegría, ¿cierto? Y en este lugar le dice que haría de él una gran nación, pues podrá revelarles la divinidad incluso a los demás. Y esta era una de las características que tenía Abraham de, de poder hablar a los demás de lo que él había descubierto, ¿cierto? Porque él en su generación veía mucha idolatría y creencias en otras cosas, pero él comprobó en su viaje de cierta forma, ¿cierto? Que existía un Dios verdadero. Entonces, era lo que él tenía que hacer y se dice que él ganaba una tienda a la orilla del camino, cosa que pasase algún viajero, él les hablaba de este Dios. Y así fue convirtiendo él y su esposa a muchas personas a lo que él creía. Y así fue llenándose de personas que creían lo que él también creía acerca de Dios. Entonces vamos a ver algunos conceptos de, que hay en hebreo, ¿cierto? Para que la gente lo vaya viendo. Este me dicen si se ve o no se ve. Sí se ve, Miguel. Exacto. Gracias, Cari. Para allá el lejá, ¿cierto? Era el título. Vamos a ver lo que significa el lejá realmente. Está escrito el lejá, eh, literalmente significa ve hacia ti. Para empezar, la orden de lejá, ándate, pudo haber sido expresada en una sola palabra, como les decía, lej,
Cuando alguien manda a alguien, le dice, anda a hacer esto, no dice, anda para ti. Era como ilógico. Cualquier persona que lo lee normal no lo entendería. Pero los sabios descubrieron que lej, que quiere decir anda, y al agregar la palabra leja, implica no solo ándate, sino también anda hacia ti mismo. O sea, se trata de el objetivo de llegar y conectarse uno consigo mismo en su propia esencia. Eso es lo que más o menos tiene que quedar claro con lo que es Lej Leja, que es lo que es el título de, de esta porción. Entonces, siguiendo con el relato, dice que Dios no le reveló a Abraham, perdón, ¿cierto? Abraham, en cierto modo, representa el alma de la persona que desea servir a Dios, ¿cierto? Tal persona debe dejar atrás su tierra y su materialismo, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Y dice que en ese lugar haré de ti una gran nación, pues podrás revelar la divinidad incluso a los demás. Dice que te bendeciré, pues entonces podrás atraer y recibir todas las bendiciones. Haré de tu nombre que sea grande, aumentará tu vitalidad y serás una bendición, pues las bendiciones quedarán contigo. Más aún, al dejar atrás tu pasado y al aceptar la espiritualidad, aunque tengas que descender más tarde a Egipto, como lo hizo más adelante, las dificultades y los desafíos de la vida, es lo que significa Egipto, tendrás la fortaleza como para ascender desde allí y llevar contigo muchas chispas de santidad. Eso es algo importante, eh, haciendo un paréntesis en cuanto a la elevación de chispa, ¿cierto? El, muchas personas creen que a veces para, no sé, refiriéndose a las personas que no comen carne, por ejemplo, los veganos, que creen que están haciendo un daño al comer carne porque mataron o maltrataron a algún animal, pero nosotros conocemos que hay una gran bendición al comer la carne permitida, kosher significa permitido, ¿cierto? O apta, de animales que Dios permite que se puedan comer, porque después de Noé en adelante se permitió comer animales, pero no cualquier animal, ¿cierto? Nosotros conocemos cuáles son ellos, son los que, los que son rumiantes, ¿cierto? Y tienen uña partida, y no así los que no son rumiantes, igual tienen uña partida, pero no son rumiantes, como por ejemplo los cerdos, que mucha gente hoy en día disfruta comer cerdo, pero en caso espiritual es malo, y en cuanto a lo físico también, si no se hace bien, porque afecta el organismo. Pero más allá que eso, el consumir carnes o vegetales y cosas con una bendición especial que nosotros conocemos, que son las bendiciones del Baruch Atah Adonai, ¿cierto? Para no decirlo por completo, pero cada comida tiene su bendición. Estamos elevando chispas de aquellas almas que fueron esparcidas, ¿cierto? La gran explosión que hubo de la vasija primordial, y en sí no estamos haciendo algo malo, sino que al contrario, estamos elevando para la reconstrucción nuevamente de esta gran vasija, para que todos volvamos a ser uno. Entonces, si alguna vez una persona que a lo mejor con buenas intenciones está haciendo esto de que no querer consumir carne, yo les recomiendo que sí lo hagan, pero con la intención eficaz, como les decía, averiguar cuál es la bendición que se tiene que hacer antes de consumirla
para poder elevar este tipo de chispas que están contenidas en estos tipos de alimentos. Porque muchas veces las personas creen que están haciendo bien y al final están, en vez de conectar, desconectando el mundo, ¿cierto? El mundo espiritual con este mundo físico. Cierro paréntesis, era lo que tenía que decir. Muchas veces a las personas no comprenden y era necesario decirles eso. Entonces, Dios no le reveló, continuando, ¿cierto? Le reveló a Abraham la tierra inmediatamente para que de esa manera creciese su deseo por la tierra santa. O sea, para que no vaya ansioso al lugar que tenía que llegar, para que en el camino, ¿cierto? Tuviese que muchas veces hacer un alto. Ciertamente, él pasó por Siquem, ¿cierto? Por lugares que se le permitió pasar, por ejemplo, por Machpelah, donde después iba a ser la tumba de los patriarcas, que es un lugar de mucha elevación, para poder así seguir su camino y tener eso que iba a poder ayudarle para lo que él iba a hacer luego. Entonces, como Dios no le reveló cuál era la tierra, él tenía que descubrir por sí mismo cuál era la tierra a la que se refería Dios cuando el cielo prueba a una persona, ¿cierto? Se le restringe y se le oculta el saber de lo que debe hacer. Solo mediante el deseo de llevar a cabo la voluntad de Dios podría encontrar el sendero adecuado si busca en la verdad, es decir, si busca a Dios. Llegará al sendero correcto. Lo mismo se aplica a la atadura de Isaac, ¿cierto? Que fue una de las pruebas que tuvo que pasar Abraham, ¿cierto? Cuando ya tuvo su hijo. Dios le dijo a Abraham que debía sacrificar a Isaac en una de las montañas sin especificar sobre cuál de ellas, solamente fue así. Eso lo vemos más adelante en Génesis 22, en una próxima parashat. Pero ello tuvo la intención de intensificar la prueba de Abraham y aumentar su recompensa de superar este desafío. Algo muy complicado que a lo mejor lo vamos a ver más adelante en otra parashat, de que Dios le haya pedido a su hijo. Dios no le reveló a Abraham cuál es la tierra para aumentar su amor por ella. Los desafíos que debió enfrentar Abraham también deben ser afrontados por sus descendientes. O sea, el leja significa literalmente ve hacia ti y ve hacia tu alma, que es tu verdadero yo. Que todos tus viajes y tus búsquedas se centren en descubrir tu alma y su raíz de alma, ¿cierto? Eso es importante en cuanto al mensaje que da estas parashat. Entonces, ¿cómo era posible lograrlo? Yéndose de tu tierra, ¿cierto? Apartándose, alejándose del materialismo, de las atracciones físicas de este mundo, no importa cuán profundamente pienses que has descendido en la existencia material, debes saber que también puedes dejar atrás cosas. Del lugar de nacimiento quiere decir que de donde hayas nacido y fuiste criado, de la casa de tu padre, espiritualmente estamos hablando, de tu familia, amigos y vecinos, aunque tus comienzos hayan sido humildes, puedes anhelar por grandes alturas. No es necesario que cargues siempre con tu misma historia. Entonces, todos esos apegos, muchas veces que tenemos en nuestra vida, Dios dice, vete para ti y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, la prueba más importante para la persona de este mundo, Dios no le muestra a la persona inmediatamente aquello que ha logrado, ¿cierto? Porque si no, ya la persona se daría por vencido y ya creería haberlo logrado y perdería el entusiasmo, porque cuando tú conoces la recompensa por tus esfuerzos, no tendrás más libertad de elección. Por lo tanto, Dios no le indica la dirección, dejando que busque por sí mismo. Aquel que se mantenga firme encontrará finalmente la tierra santa, ¿cierto? Que tampoco es algo físico, está en tu interior. El objetivo que debe alcanzar y en especial el objetivo final y en el mundo venidero. En el versículo que dice, haré de ti una gran nación, que quiere decir que podrás superar a tus enemigos, te bendeciré, te darás todas las bendiciones para beneficio de la humanidad, haré que tu nombre sea grande, y eso es verdad. Merecerás un conocimiento de Dios sin precedentes, serás una bendición, porque aquel que busca servir a Dios se mantiene firme en sus devociones, pese a todos los obstáculos que deba enfrentar, así siempre será bendecido y sentirá
la bendición en él. Eso es importante porque a veces dice una persona, oh, sí, estoy siendo bendecido, pero ¿lo estará viviendo realmente? ¿Lo estará sintiendo como una bendición? Es importante que eso suceda en nuestra vida. Dice que de modo que Abraham llevó consigo a Lot, a su sobrino, que también tiene una, un significado. Dice que Lot representa la mala inclinación, incluso si la persona domina su mala inclinación y cumple con la palabra de Dios, las fuerzas del mal siempre estarán dispuestas y asegurando la continua existencia de la libertad de elección. Tan pronto como Abraham entró a la tierra, se desató una hambruna, ¿cierto? Había hambre, que lo obligó a descender a Egipto. También esto fue una prueba, forzándolo a dejar el ámbito de la santidad que había adquirido tan poco tiempo antes, ¿cierto? Lo mismo sucede con cada persona, en especial por retornar al ámbito de la santidad. Uno trae consigo ganado, plata y oro, las chispas de santidad que están atrapadas en este ámbito del mal. Cuando uno se levanta y retorne hacia la santidad, se vuelve digno de elevar también estas chispas caídas. Entonces, como decíamos, deslejá, literalmente ve hacia ti mismo, significa que a donde vayas siempre debes buscarte a ti mismo, buscar un punto de verdad dentro de ti, ¿cierto? A veces es muy difícil andar con la verdad porque a veces la verdad en ti tú crees que vas a provocar algo, porque muchas veces cuando mentimos y no decimos la verdad, tú crees que te puede traer complicaciones, pero muchas personas o muchas situaciones se prefiere la verdad como un acto de seguridad para la persona que está, aunque sea algo que haya hecho malo. Entonces, por eso siempre la verdad, como dice en otras partes, que la verdad nos hace libre, nos da libertad. Y eso era lo que tenía que experimentar Abraham, porque él estando en la casa de su padre, estar rodeado de idolatría, ¿cierto? Lo apresaba, lo tenía encerrado. Entonces, él ve irse de ese lugar para sí mismo, lo liberaba de todas estas cosas. Entonces, los deseos materiales y todo lo que posee la tierra, ¿cierto? Y las búsquedas materiales, que no voy a negar que son esenciales, pero es importante dejarlas atrás o dejarlas a un lado, no darle esa prioridad que uno muchas veces le da, porque ahí es donde está el problema. Aquí el mensaje no es que tú dejes todo, sino que en qué prioridad la llevas, porque Abraham en sí tenía muchas posesiones, era un hombre rico, pero él se las llevó consigo, él donde iba con siervos, con ganado, con oro, con un montón de cosas. Una persona que era muy bendecida, pero él cambió de lugar, él salió de la tierra de idolatría a la tierra de santidad donde Dios lo había llamado. Entonces, esa fue la importancia de por qué Dios lo hizo que se vaya de ahí. Entonces haré de ti una gran nación, te bendeciré. Esto es por lo que decimos siempre en la plegaria, el Dios de Abraham, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él comenzó todo esto. Y enseña el Rebbe Nachman que la fe, la plegaria, los milagros y la tierra de Israel son conceptualmente la misma cosa. No es posible alcanzar la fe, ni la plegaria, ni los milagros de la tierra de Israel sin la verdad. Por ejemplo, aquel que trata de orar se ve acosado por la oscuridad, ¿cierto? Hay cosas que acechan por pensamientos, por cosas externas que confunden, pero para superar estos pensamientos se debe buscar en la verdad simplemente y se debe recitar las plegarias tan honestamente como se pueda. Eso es un consejo siempre que se da a las personas que van a incluso hablar algo o cuando se haga Ibodedut, ¿cierto? Esa oración espontánea solamente con el Creador. Siempre tiene que ir con verdad.
Entonces, debido a que Abraham era un hombre de verdad, o sea, que andaba con la verdad, mereció la fe, la plegaria y la tierra santa. Entonces decimos, el Dios de Abraham, porque mediante de su verdad, Abraham reveló a Dios al mundo y mereció la tierra santa, debido a que este es el lugar de la plegaria y allí ascendió a niveles mucho más elevados de oración y fe. ¿Cierto? Entonces, pese a todos estos esfuerzos de Abraham, salió con su sobrino Lot, ¿cierto? Que tiene una implicancia también, eh, Lot, como les decía, es sinónimo de maldición, que eso está en arameo, representando la oscuridad que envuelve a cada persona que desea orar, ¿cierto? Cuando es lo que le decía anteriormente. Y entonces, anticipándose ello, Abraham siempre miró hacia el sur, utilizando la orientación metafórica de la persona enfrentándose al este, como suele ser descrito por el Talmud. El sur hace referencia al lado derecho, al lado de la verdad, y buscar constantemente la verdad. Abraham pudo superar la oscuridad y los pensamientos externos. Por eso nosotros siempre tenemos que buscar esa parte, el lado derecho. Para los que conocen del árbol de la vida, el lado derecho donde está contenido lo que es Abraham, el Gesed, ¿cierto? Y todo lo que puede disipar la oscuridad que muchas veces llegan a nuestra vida. Entonces, siempre vemos que la Torá es reconocida como el libro que ha marcado el destino del pueblo de Israel. O sea, prácticamente toda la literatura creada y escrita por los judíos, por los israelitas siglo tras siglo, no es más que el estudio y la interpretación de la misma Torá. O sea, por eso nosotros tenemos la Torá y nos guiamos también por otros libros que se escribieron paralelamente a la Torá para explicar eh, los conceptos que son más elevados, porque como conocemos, la Torá fue escrita como a modo de historia, ¿cierto? Pero contenida en su interior, en el alma de la Torá, esos conceptos espirituales que nos llevan a poder ser sadik también como aquellas personas justas, cuál tiene que ser nuestro destino, nuestra, por decir así, lo que tenemos que llegar a hacer como elevación. Cuando le dice a Abraham, vete de tu país, de tu lugar natal y de la casa de tu padre, la Torá nos representa este mandato que aparece escrito y no nos dice nada en cuanto al proceso que Abraham tiene que descubrir, como le decía anteriormente, de la fe en Dios, sino que aparece como una revelación de Dios a Abraham. Sin embargo, lo que la Torá escribe, que no está explícito, como le decía, está escrito en una historia, nosotros lo encontramos en las otras tradiciones como Midrashim y comentaristas de la Torá. Pero antes de presentar estos enfoques, tenemos que ver que la Tanakh dice que qué es lo que nos dice acerca de Abraham. En Nehemías, ¿cierto? 9, 7, capítulo 9, versículos 7 y 8 dice, tú eres Adonai Elohim, ¿cierto? Elohim, que elegiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le conferiste el nombre de Abraham, porque primero es Abraham, y comprobaste la sinceridad de su corazón, concertaste con él el pacto de acuerdo a esto, al llamarlo a Abraham, a un acto de elección. Sin embargo, se nos presenta a Abraham como la culminación y revisión de un proceso de idolatría y paganismo que había empezado en los albores de la historia bíblica. Entonces vamos a ver unos, qué es lo que significa eh, Abraham. Vamos a compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla. Y dice Abraham, que significa padre de Aram,
y Abraham, padre de una multitud de pueblos. Es la diferencia. El nombre Abraham está compuesto por dos palabras, Ab y Ram, y significa algo como el padre es exaltado. Abraham, por otro lado, se deriva de las palabras Ab y Jamón, como se explica en la frase, porque te doy como padre de una multitud de naciones. Entonces, eso es el significado de por qué se, se compone el nombre de Abraham, por qué se le cambió el nombre, por qué se le agregó una G, una H en español, ¿cierto? Que es lo que es la G en hebreo. Y, y la forma del significado, me pido un poco, para dar en cuenta de la importancia de cómo era Abraham antes, ¿cierto? Antes de la circuncisión, porque ese fue uno de los pactos también que hubo en Abraham, que él hizo un pacto de circuncisión, el Brit Milá, que se le llama. Y de ahí en adelante Abraham cambió porque pudo tener hijos, pudo transformarse en padre de naciones. Y la G fue el poder de esta letra, que es una letra que contiene el nombre de Dios, ¿cierto? De elevación, el cual le pudo obtener la capacidad de tener hijos. Y no fue solo a Abraham, sino que a Sara también, primeramente llamada Sarai, y luego se le eliminó la Yud que lleva al último como I, y se le agregó la H como Sará. Y ambos pudieron tener hijos, y así pudieron hacer este trabajo de traer almas, ¿cierto? Almas que ellos habían hecho, como dice la Torá. Esto hace referencia a la gente, cuales Abraham y Sara convirtieron al servicio de Dios. Abraham buscaba siempre, continuamente, alcanzar un mayor conocimiento de Dios, y ese conocimiento se lo transmitía inmediatamente a los demás, debido a que todo lo que aprendía tenía el objetivo de ser enseñado a los demás. Abraham ejemplifica el atributo de Gesed, o sea, de bondad, de amor, según Likutei Moharan. Entonces, las almas o los prosélitos, como se le llama, se crean a través de la unión de parejas sagradas. Esto nos enseña que las almas de los conversos son muy elevadas y tienen esta capacidad de poder atraer a personas a esta espiritualidad. Entonces, esa sería la conexión de esta semana en cuanto a esta clase de Lech Lecha. Y el mensaje es: apártate de lo que te aprisiona, ¿cierto? Y vuélvete a tu esencia, para sí mismo. Esa esencia que tienes contenida ahí, ¿cierto? Pero que muchas veces no la sabemos buscar. ¿Por qué? Porque no nos apartamos de esas cosas que nos aprisionan. Ya sea la idolatría, ya sea los materialismos y las cosas que muchas veces nos impiden poder avanzar, poder hallar el propósito en el cual fuimos enviados a este mundo. Y esa es la forma, apartarse de eso y ser dirigido por la tierra que Dios nos va a ir mostrando en el camino. Así que yo muy agradecido a cada uno de ustedes. Si hay preguntas, cosas, comentarios, adelante. Shalom, hermano, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, hermano Miguel? Mano, adelante. ¿Bien? Sí, no, quería decir, agradecida estoy yo Y bueno, de estar en el grupo, que últimamente he participado muy poco, pero bueno, ahora voy a estar más presente. La clase fue muy clara, Miguel, muy interesante, muy lindo lo que decís, y es verdad. Por lo menos a mí me sucede que cuando por X circunstancias uno
está muy acelerada o tiene muchas cosas que hacer, y se pasa una oración, se pasa un momento de reflexión, se deja de, bueno, después lo hago, y en ese que uno se desconecta un poquito, cómo las cosas materiales te van atrapando, es increíble, cómo hay que estar siempre atenta. Voy a meditar y me tocan el timbre y me distraje, voy y después ya me pongo a hacer otra cosa. Es como que siempre te están buscando para tentarte y sacarte de ese lugar. Y sí, una vez me lo dijo Jacob, cuando yo me aparto un poco, después me empiezo a sentir mal, soy de deprimirme, y ahí cuando empiezo con pensamientos que no van, le digo, ay, otra vez me desconecté. Volver a la oración, volver a la meditación y volver a conectarse. Es un trabajo de todos los días, aunque uno ya lo tengo claro, sí, pero no importa. Siempre te busca la forma de distraerte, de capturarte. Y fue muy clara tu explicación, la verdad que muy linda, y por eso te repito, la agradecida soy yo de estar acá con ustedes y aprendo mucho de ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Gracias a ti, hermana Nora, por y realmente lo que dices es así. A todos nos pasa, no es solamente ella, a nosotros, a todos nos sucede que nos desconectamos un poco. Esto es como la energía, tú estás conectado a un cable de energía pura, te desconectas un poco y vas perdiendo esa capacidad, aunque sea un poco, pero siempre nos gustaría estar pleno, siempre nos gustaría, es el deseo, y el deseo que transmitía Abraham. Abraham se ganaba en las tiendas, le abría el camino para que pase la gente y él pueda hablarles de este Dios maravilloso, de enseñarle espiritualidad, de lo que era la bondad, de lo que él era, representaba el Gesed, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que nosotros también debemos hacer, transmitir. Por eso es que es importante compartir enseñanzas, perlitas con los demás. La gente que muchas veces, a veces no las desea, pero a veces se detienen a ver lo que se está hablando y eso les va a llegar. Así que importante en ese sentido nuestra difusión. Gracias, hermana Nora. ¿Alguien más? Bueno, sino para estar dando término a esta conexión, muy agradecido por Hashem primeramente, por darnos esta oportunidad de poder seguir aprendiendo, seguir elevando nuestra alma, ¿cierto? Ir superándonos cada día y, y cada día va a ser mejor. Así que les aseguro que a la vuelta de todo el año no seremos los mismos que empezamos aquí en cuanto a elevación. Así que yo los bendigo mucho. Gracias por estar presente y nos vemos hasta una próxima. Shabbat Shalom. Gracias. Muchas gracias, Shabbat shalom a todos. muchas gracias, maestro. Shabbat shalom, maestro, Gracias, muchas gracias. Gracias, pastora. Chao.